pronto. Así que decirle al que está al lado tuyo, vamos a tener un casamiento dentro de poquito. Y ahí también Brian, que la señora lo está moviendo un poquito, de acá lo estoy viendo, no es para mandarlo al frente, pero también, denle un aplauso a Brian, que pronto tenemos el casamiento ahí. Claro que sí, claro que sí. Queremos comer torta. Bueno, no hace falta un casamiento para comer torta, ¿no? Me dijo, lo invito si quiere, pastor, a comer torta. No es lo mismo. Pero qué hermoso que es cuando podemos ponernos a cuenta con el Señor y buscamos, ¿no es cierto?, la bendición de Dios, ¿no? Dentro de poco habrá un bautismo y es parte, ¿no? El bautismo es parte de lo que el Señor nos ha dejado, ¿no? Y uno dice, la otra vez hablaba con una persona, y si uno no se bautiza, ¿es salvo? Y sí, yo creo que la salvación es algo muy importante, donde solo el Señor conoce nuestro corazón. Y el bautismo no es condición para salvación o no, pero cuántas bendiciones nos perdemos por no llevar adelante la palabra. Y sabemos que el bautismo es un tema de decisión, donde nosotros expresamos nuestra fe y donde el Señor vuelve una vez más a derramar de su gracia sobre nuestras vidas. Así que prontito vamos a tener un bautismo. Yo dije, aunque sea por 2, 3, 4, no sé cuántos serán, pero vamos a hacer el bautismo. ¿Amén? Bueno, usted no vino, ¿para qué vino? Para escuchar la palabra. ¿Qué le parece si vamos al libro de Éxodo, capítulo 14? Y allí quiero enviar un saludo. Oh, ¿qué es eso? En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Amén. Nos equivocamos de iglesia. Decirle que está a tu lado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esa parte borrala del sermón. ¿Sí? Usted sabe que estamos también saliendo por YouTube. ¿Por qué estamos saliendo? Bueno, ¿cuál es la página? Después le pregunta a Bruno allá atrás dónde está. Pero también estamos ahí en YouTube. Y acompáñeme al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10. Libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10. Dice, cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron ¿qué? Sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Temieron, digan conmigo, temieron. Pero no así nomás, sino dice, en gran manera, y clamaron al Señor. Vemos este texto que lo venimos trabajando, ¿no? Y vemos una circunstancia, un problema, una adversidad, donde muchas veces nos encontramos cada uno de nosotros. Nos encontramos en momentos críticos de nuestra vida, en momentos quizás de dolor, de angustia, de tristeza, y donde nuestro corazón no sabe qué hacer. Y dice que el temor los invadió, los llenó. ¿Cuántos han tenido temor? ¿Sí? Yo creo que todos, en un momento de nuestra vida, hemos tenido o aún tenemos temor. Quizás por una enfermedad, quizás por seguridad, quizás por noticias que uno pueda estar escuchando. Pero el temor parece ser que es algo normal, sí, que puede llegar a venir. El tema es esta gran manera, en algo quizás se puede llegar a decir exagerado, porque ellos tenían una palabra, diga conmigo una palabra, y Dios les aseguraba a ellos la bendición, y que ellos no iban a morir en ese lugar, sino que el Señor los sacaba de Egipto, ¿para qué? Para que puedan, ¿qué? Adorar a Dios. El propósito de Dios sobre el pueblo de Israel era que ellos lo adoren. ¿Por qué Dios lo ha sacado a usted y a mí de la esclavitud del pecado?
nos ha sacado con un propósito y que nuestras vidas puedan adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígame un fuerte amén. Ahora, cuando hablamos de adoración no es un cántico, la adoración es nuestras vidas. Nosotros adoramos a Dios con nuestro hablar, con nuestras conductas, con nuestros pensamientos. Adoramos a Dios en el trabajo. ¿Cuántos me dicen amén? Adoramos a Dios cuando viajamos en el colectivo. Y yo de eso sé ahora bastante. Hace ya 3 meses que sé dónde se pone la sube, mire usted. Así que adoramos a Dios, diga conmigo, en todo momento. Cuando usted va a comprar al almacén, adora a Dios. Porque nuestras vidas han sido rescatadas con un solo propósito. Y el propósito es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? Entonces, usted va a ver aquí que Dios les pedía algo. Diga conmigo, Dios les pedía algo. ¿Y qué le pedía a su pueblo? ¿Qué nos pide Dios a usted y a mí? Yo creo que hay una sola cosa, y es que podamos creerle a Él. Uno de los quebrantos más grandes que tenemos en nuestra vida es cuando no le creemos. Porque cuando no le creemos a Él, estamos haciendo la nula. Estamos haciendo nulo la cruz de Cristo. Ahora, cuando yo creo en el Señor, estoy diciendo el sacrificio que vos hiciste es verdadero y es real. Por eso es adoración, poder creerle a Dios. Le creo a su palabra, le creo a sus promesas, le creo al Señor en la restauración, en la sanidad, en la grandeza, en todo lo que sucede sobre mi vida, mi casa, mi familia. Yo estoy creyendo. Dígame un gran amén. Hay una de las promesas hermosas que a mí me gusta, donde estaba Pablo en esa cárcel, ¿se acuerda? Y que ahí se rompieron las cadenas y todo lo demás. Y ellos le dijeron allí a un hombre, a un carcelero, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué más? ¿Y qué más? Serás salvo tú y toda tu casa. Usted sabe que es una hermosa promesa para abrazarnos. Yo no sé cómo ve su familia. Yo no sé cómo ve quizás sus padres, no sé cómo ve a sus hijos, no sé cómo ve su matrimonio, pero hay una gloriosa promesa. Si vos crees, vas a ver la salvación, la sanidad y la restauración. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos a un pueblo que no le creyó a la palabra. Y cuando no creemos a la palabra, el temor viene de una forma tan grande que hace que nuestra fe se quiebre. Entonces, ese temor en sobremanera nos lleva a anular las promesas de Dios, porque ya no escuchamos más lo que Dios quería para nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia, sino que nuestros ojos comienzan a ver algo totalmente distinto y diferente. Acompáñeme al libro a los Hebreos, capítulo 10, verso 35. Libro a los Hebreos, capítulo 10, verso 35. ¿Lo tiene allí? Dice, no perdáis pues vuestra ¿qué? Confianza. Usted sabe que la confianza, el creer y la fe están alineados. Yo confío en la palabra y al confiar en la palabra, creo en la palabra. Y aquí vemos que el escritor del libro a los Hebreos dice que no perdamos nuestra confianza, que tiene que un premio. Así que mira al que está al lado tuyo y decirle, confía en el Señor, que Dios tiene algo grande para tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces fíjese que la palabra ya nos lleva a que si yo confío en la palabra, confío en las promesas, hay algo que Dios quiere hacer sobre mi vida, mi casa y mi familia.
Dice, porque es necesaria que acá hay pocos ya que la perdieron hoy. Es necesaria ¿cómo anda con el pacientómetro? ¿Sí? Ahí en la entrada, ahí Daniel tiene un medidor, ¿sí? Que es el pacientómetro. Así que cuando usted se va a medir el pacientómetro. ¿Cuántos tienen paciencia? ¿No? Y sabe que es una de las condiciones para ver las promesas de Dios, la paciencia. Por eso es que Dios trabaja ¿en dónde? En nuestra paciencia. Yo sé que no nos gusta esto, pero lo dice la Biblia. Dice, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice allí? Entonces fíjese que si yo tengo paciencia, voy a obtener ¿qué? La promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no, ¿qué pasa? Mas el justo, y dice, si retrocediere, ¿qué pasa? No agradará a mi alma. Aquí podemos ver como el escritor al libro de los Hebreos nos habla de una iglesia, de un pueblo que eran los hebreos, los judíos, donde el Señor mismo no quería que ellos retrocedan de esa fe. Esta carta va dirigida a los judíos que habían sido evangelizados, podemos llegar a decir, y que frente a los desafíos de la vida, usted sabe que en esos momentos los estaban persiguiendo, los aserraban, los pintaban con brea, los quemaban, si les cortaban la cabeza, o sea, era difícil ser cristiano. Y por eso el escritor va dirigido a ellos y dice que era necesaria la paciencia, esperando la promesa de Dios sobre sus vidas. Y dice que si retrocedemos, no lo agradamos a Dios. Pero me gusta el verso 39 y léalo conmigo, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino ¿quién? Tienen fe, ¿para qué? Para preservar, ¿qué? El alma. Comenzamos viendo un pueblo que frente a un problema, ellos se angustiaron y tuvieron temor. Vemos aquí como el escritor del libro a los hebreos, al pueblo de Dios, le dice que no tenemos que retroceder, no tenemos que ir hacia atrás, tenemos que avanzar mirando, entendiendo y comprendiendo que el Señor está delante de nuestras vidas. Amén. Yo he puesto que todo problema tiene un solo objetivo, diga conmigo, tiene un solo objetivo, y es refugiarnos en Cristo. ¿Cuál es el objetivo de los problemas? Ahora, mi pregunta, no es refugiarme en mi lógica, en mi entendimiento, en mis caprichos, sino ¿en quién? En Cristo. ¿Cuántos pasan problemas? ¿Cuántos tenemos problemas? ¿Dónde tenemos que refugiarnos? En Cristo. El propósito de cada situación que pasa usted en su casa y en su familia es que podamos abrazar la palabra, las promesas y avanzar en el propósito. Porque dice que si nosotros retrocedemos, no lo agradamos a Dios. Aquí podemos comprender que esos problemas nos llevan a buscar a Dios, digamos un fuerte amén, a no temer y a no detenerme. Uno de los graves problemas que usted y yo tenemos es que frente a una adversidad, frente a una crisis, frente a lo que sea, en vez de comprender y entender que Dios quiere que me aferre, me agarre a la palabra y a las promesas, me detengo y retrocedo. Ahora, el texto del libro de los Hebreos dice que si yo retrocedo, no lo agrado ¿a quién? A Dios. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, no retrocedas. Aún con esa cara, no retroceda. En los procesos de la vida somos tratados ¿dónde? ¿Dónde somos tratados? ¿Por qué el corazón?
Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué tenemos que guardar? ¿Nuestro? ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? De él mana la vida. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? Porque como está nuestro corazón, estará nuestra vida espiritual. Y aquí podemos entender que en esos procesos de la vida somos tratados. Cuando vamos al libro de Éxodo, que recién lo leíamos, capítulo 14, verso 10, Dios estaba tratando el corazón del pueblo. Dios los estaba tratando en el corazón para que ellos crean en lo que Él les había dicho. Por eso es que toda circunstancia y toda crisis nos lleva a buscarlo a Dios. Nos lleva a abrazarnos de las promesas y a avanzar y no retroceder de nuestro andar o nuestro caminar. Yo he puesto aquí que esos procesos de nuestra vida somos tratados en nuestros corazones y en nuestras mentes. Porque a veces hay una disociación entre lo que creo y lo que pienso. A veces pienso algo pero no lo creo, o a veces creo algo y no lo pienso. Y esta falta de comunicación entre lo que pienso y lo que creo me lleva a no abrazar las promesas de Dios, a cuestionar el caminar cristiano, a no tener esa fe, a no perseverar en cada circunstancia de nuestra vida y aún frente a las adversidades que cada uno de nosotros podemos estar pasando o atravesando, corazones y mente, para que podamos confiar y depender solamente de nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, ¿qué decimos? Que esos procesos, esas situaciones, esas cositas que muchas veces a nosotros no nos gustan, Dios está tratando. ¿Qué hay acá adentro? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira al que está al lado tuyo y decide cerrar la boca, hermano. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 10. Verso 13. Mirá al que está al lado tuyo y decir, esto es para vos. ¿Lo encontró? Igual lo tenemos acá atrás, ¿no? ¿Sí? Acá, firme como talón de oso. Dice, no os ha sobrevenido ninguna que no sea humana. Decirle que está al lado tuyo es normal lo que te pasa. No la cara, pero lo otro es normal. Pero fiel, ¿quién es? Es Dios. ¿Quién es fiel? Que os dará ser tentados, no os dejará ser tentados más de lo que podés resistir. ¿Sí? O sea que, fíjese que el Señor sabe. El otro día estaban en una reunión de pastores, y unas cosas que estábamos hablando, digo, hay un dicho, ¿vio que hay un dicho que Dios aprieta pero no? O sea que lo que usted está pasando, padeciendo, el Señor sabe hasta qué punto usted puede resistir. El Señor sabe hasta dónde usted puede levantarse de esa situación. El Señor sabe que lo que usted está pasando o padeciendo, usted tiene el poder y la autoridad para controlarlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Me comprende? Dice aquí que el Señor no te va a dar algo que vos no puedas sobrellevar. Y algunos dicen, la suegra, yo la tengo allá en el fondo, a mi suegra, y la quiero un montón. ¿Cuántos andan bien con la suegra? Dice, la verdad que mi suegra está Jesús, María y José y está mi suegra. ¿Sí? ¿Cuántos están bien con la suegra? ¿No? Pregúntele a mi suegra, ¿cómo anda mi suegra? 10 puntos, no sé si me dijo que me vaya, que me calle, algo hizo así, pero no importa.
Pero dice que no vamos a ser tentados más de lo que podemos resistir. ¿Cuántas veces le dijimos al Señor no damos más? ¿Cuántas veces estuvimos en situaciones tan difíciles de nuestra vida? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, solas? ¿Y sabe qué? El Señor no va a poner una carga sobre tus hombros mayor a lo que vos puedas soportar. Por eso dice aquí Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, dice, sino quedará también juntamente con la tentación que la salida, para que podáis que soportar, paciencia, resistir. Parece ser una cualidad, escuche bien, de los cristianos maduros, no más duros. El problema es cuando el cristiano es más duro y se resiste a la paciencia, se resiste a sobrellevar, se resiste. Entonces es ahí donde comienza a luchar algo que se llama la carne, lo natural, lo humano. Y cuando lucha la carne, lo natural y lo humano, lo primero que hace es lastimar. Por eso fíjese que en el libro de Éxodo, usted va a ver algo tan importante, donde ellos perdieron la esperanza, donde ellos perdieron la fe y comenzaron a luchar con lo humano, con lo natural. Y dice que clamaron a Dios, y no solamente clamaron, sino le reclamaron. Le dijeron a Moisés, no había sepulcro, no había lugar. Y una de las cosas que pasa cuando pasamos de lo espiritual a lo humano, nos volvemos naturales. Y el hombre natural no puede percibir lo espiritual. Y como no percibe lo espiritual, comienza a actuar en lo que es la carne, cuestionando, enojando, criticando, murmurando. Pero aquí Pablo dice, mirá que Dios no te ha puesto una carga mayor de lo que vos podés llevar. Lo que nosotros tenemos que discernir, entender, comprender, que estamos en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Aquí usted va a ver, el Señor no nos da algo que nosotros no podemos llevar. Siempre Jesucristo será la respuesta para nuestras vidas. Siempre Jesucristo será la respuesta para nuestra familia. Siempre Jesucristo será la respuesta frente a cada adversidad. Y quiero continuar un poquito la historia de la semana pasada. ¿De quién hablamos la semana pasada? Hay dos que se acuerdan. Eso me anima, no sabe. ¿De quién hablamos? De Jairo, no el que canta. Vio que tiene una ollita así para afuera. No, ese no. Pero hoy quiero hablarles no solamente de Jairo, sino quiero hablarles de una mujer. Una mujer que tenía una necesidad. ¿Cuántas mujeres hay con necesidad en esta mañana? Levante bien alta las manos. Y quizás usted se siente identificado, y si no es mujer, quizás se siente identificado también. Porque yo creo que todos tenemos necesidades. Y la necesidad mayor es poder encontrar a nuestro Cristo en nuestras vidas. Amén. Acompáñeme al Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Verso 24. Si usted quiere saber qué pasó con Jairo, escuche el sermón de la semana pasada. ¿Lo tiene ahí? Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Qué hacían con Jesús? Lo apretaban. Esto yo siempre digo, me hace pensar, ¿no? ¿Cuántos han ido muchas veces a un cine o no sé, una cancha, un lugar donde hay mucha gente? ¿Ha ido? ¿Sí? Y veo que, ¿qué pasa? La gente
Si te caes te pasan por arriba y es verdad esto, ¿no? Y yo siempre pienso que esas grandes columnas que seguían a Jesús pasaba lo mismo, ¿no? Gente que quería acercarse, el que quería figurar, aquella persona que quería decirle Jesús estoy acá, ¿no? O sea, a mí se me hace que toda esa gente, el que pedía un milagro, el que estaba por estar, el que era curioso, el que era envidioso, el que quería criticar a Jesús, todos estaban ahí. Y dice que esa multitud lo apretaba a Jesús. Pero una mujer, diga conmigo una mujer, que desde hacía 12 años padecía ¿de qué? Flujo de sangre. Y había sufrido mucho. ¿Cuánto había sufrido? Mucho, mucho. De muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, ¿cómo le iba? Peor. Qué tristeza, ¿no? Qué fuerte la situación, el entorno, ver el dolor, la angustia de esta mujer. Una mujer con una necesidad tremenda, pero una mujer devastada. Una mujer aniquilada, desplazada. No habla si tenía esposo, no dice la palabra. Pero sí una mujer que era rechazada por su condición. Pero dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó ¿qué? Su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré ¿qué? Salva. ¿Tenía fe esta mujer o no? Claro que tenía fe. ¿Jairo tenía fe? Claro que tenía fe. El verso 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba. Fíjese que el que no es espiritual, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace el que no es espiritual? No entiende. No comprende. El que no es espiritual lo primero que hace, hasta cuestionó a Jesús. Como diciendo, vos sos, te hace. Mirá todo lo que hay y vos estás diciendo que salió poder de vos. Mirá todos los que hay alrededor tuyo. Dice aquí el texto, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces una mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho ¿cómo? Salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Usted sabe, una mujer con tremenda necesidad y peleando por un imposible. Y esto que tiene que ver, pastor, con el texto inicial, tiene mucho que ver, porque usted va a ver que el pueblo tenía que pelear por su imposible, pero lo primero que hicieron ellos es enojarse y quejarse. Entonces esta mujer se encontraba igual que el pueblo de Israel. Se encontraba, miraba hacia atrás y tenía la esclavitud de esa enfermedad que durante 12 años la mantuvo presa, cautiva, sin tener libertad. 12 años la habían maltratado. La Biblia dice el azote. Y el azote no es igual que el de ahora, quizás una soguita pegando en la espalda. El azote se refiere al azote que tenían los romanos. Y los romanos, el azote que tenían era un pequeño hilo así con muchas puntas. Y en cada punta tenían un hueso así en forma de gancho. Y ese hueso es el que arrancaba la piel. Entonces fíjese qué condición de azote. No era una soguita, ay, soy malo, malo, mala, mala. No.
era el dolor, era la desesperación. No sé cuántos han tenido un dolor muy fuerte. Ha tenido un dolor, sobre todo, bueno, las mujeres cuando han tenido a luz, ¿no? O aquellos que dicen que los que tienen cólico renal, yo he tenido muchos cólicos renales, dice que se asemeja al parto de una mujer. Yo nunca tuve un parto, por ejemplo, pero sí tuve un cólico, unos cuantos cólicos. Y es un dolor que hasta te lleva a desvanecer, y más que nosotros los varones somos un poquito exagerados, ¿no? Quizás usted se ha quebrado un hueso, se ha doblado un pie. Quizás usted ha sufrido de vesícula o de alguna situación y dice, ese dolor me paralizó. Bueno, aún mayor es el dolor. Porque el dolor del azote no es solamente el golpe, sino después qué sucede sobre las heridas. Y usted va a ver que esta mujer con mucha necesidad, pero una mujer valiente, dígame un fuerte amén. Una mujer que quería pelear su milagro. Una mujer que no quería retroceder, porque sabía que la oportunidad de su vida estaba frente a ella y solamente tenía que avanzar. El Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamás a mí? Decir al pueblo que avance, porque frente a sus ojos estaba el milagro. Frente a los ojos de esta mujer estaba el milagro. Frente a los ojos de la vida de Jairo estaba el milagro. Solamente tenían que avanzar y no retroceder. Porque si retrocedían no lo agradaban a Dios, ni iban a obtener el milagro. Y aquí podemos ver que Jesús tuvo que detenerse. Él no se detenía sin haber un propósito detrás. Yo puse, si no había un imposible o no había una necesidad, Jesús no se detenía. Jesús no se detenía si no había fe. Y esta es una mañana donde Jesús puede detenerse sobre su vida, pero está buscando una sola persona que pueda avanzar y creerle a Él. Una sola persona que pueda tenerle fe en sus palabras, en sus promesas, que no retroceda de su posición, que siga avanzando día a día, cueste lo que cueste. Y aunque muchas veces somos probados, aunque muchas veces no tenemos la fuerza suficiente, saber que Él no pondrá algo sobre nuestras vidas mayor de lo que podamos soportar. Y dele un gran aplauso al Rey de Gloria. Amén. ¿Qué buscaba Jesús? Jesús buscaba en esa multitud una sola persona. Y usted va a ver aquí que Él se detiene, y se detiene con un propósito. Y puse dos textos aquí, dos personas, perdón. Jesús se detuvo cuando hubo un ciego que le gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y usted va a ver que en medio de esa caravana Jesús se detuvo, porque sabía que había uno que creía que Él podía darle la vista. Jesús no se va a detener si no hay alguien que crea en Él, que crea en su palabra, que avance en su propósito, que se despoje de lo humano, de lo natural, de lo carnal y avance a lo espiritual. Y otra de las personas es Zaqueo. Jesús caminaba y por casualidad Zaqueo estaba en ese lugar, se sube al árbol. Y fíjese que Jesús no fue a otra casa. No dijo, la verdad que vos me seguiste toda la caravana, qué bueno que sos vos, ¿no? Voy a ir a tu casa porque la verdad me caes bien, ¿no? Jesús miró y le dijo, Zaqueo, bajá, porque tengo que ir a tu casa. Jesús vio fe en Zaqueo. Jesús vio necesidad en Zaqueo. Y eso fue lo que lo llevó a detener el caminar, para ir a llevar el milagro sobre esa vida. Amén, amén. Aquí la mujer enferma, 12 años, muchos médicos, gastado todo el dinero, sin fuerzas, cansada, agotada, agobiada. Podemos ver una crisis tremenda, la misma crisis que tenía el pueblo de Israel,
donde detrás estaba toda esta carga emocional, física, y que si ella retrocedía, eso caía sobre su vida. Si el pueblo de Dios retrocedía, iba a caer sobre ellos la esclavitud eterna. Si usted y yo retrocedemos, el enemigo está esperando para volverlo a encadenar, para volverlo a esclavizar en nuestros delitos y nuestros pecados, que el Señor Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario. Entonces fíjese qué tremenda confrontación, qué similitud en cada uno de estos personajes bíblicos, que nos lleva a nosotros a ver el estado de nuestro corazón y cómo estamos caminando con Dios, qué estamos haciendo con Dios. Porque a veces creemos que le hacemos un favor al Señor en venir a la iglesia o leer la Biblia, orar. Pero el Señor está esperando hombres y mujeres de fe. El Señor está esperando un hombre, una mujer en esta mañana, un jovencito, que se atreva a tocar el borde de su manto y diciendo: Señor, yo quiero esa sanidad. Y quizás no es una sanidad física, o sí, pero muchas veces hay una enfermedad que es más grande y que nadie se da cuenta y está acá adentro, donde a veces tenemos sonrisitas y sabemos disimular, pero nuestro corazón está echado a perder. Y aunque tenemos el título de cristiano, seguimos viviendo en angustia, en tristeza, en depresión. Seguimos viviendo, cuestionando a Dios: ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces fíjese, la mujer solamente, ¿qué hizo? Avanzó, diga conmigo, avanzó. Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11. ¿Lo encontró? Yo no. Verso 12 dice: pues ¿cuánto más vale un hombre que una? 11:12, ¿no? Muy bien, gracias, hermana. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que ¿quién? Juan el Bautista. ¿Qué tiene que ver Juan en todo esto? Pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor es él que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y quién arrebatan? Los violentos. ¿Saben quiénes son los violentos? No es el que grita más, sino el que se humilla más. El violento es el que tiene fe. El violento es el que cree en la palabra. El violento es el que abraza las promesas y dice: diablo, no vas a seguir obrando más sobre mi vida en cualquier área que esté pasando. El violento es el que se llena de su presencia. El violento es aquel que sí o sí sabe que Cristo tiene la solución para todos los problemas. Por eso dice que desde Juan el Bautista hasta el tiempo de Jesús, el reino de los cielos sufre violencia. Pero esos violentos, los que avanzan, aquellos que no retroceden, aquellos que no se quedan con un evangelio de hace 50 años atrás, que no abrazan una religión, sino abrazan una relación con Dios, con Jesús. Esos son los violentos. Y usted va a ver que esta mujer fue una violenta espiritual. Si tenés una mujer al lado tuyo, decirle: te felicito porque sos una violenta espiritual. No me agarre a las trompadas al marido, por favor.
No, el pastor dijo que soy violenta. No, no, no. Eso en casa. Amén. La mujer que hizo, avanzó. Era violenta en la actitud. No quiero ser sometida al enemigo. No quiero vivir más esta situación. Yo me rebelo en contra de todo lo que el mismo infierno ha decretado sobre mi vida, mi casa y mi familia. Corto toda herencia espiritual. Me abrazo a la palabra donde yo y mi casa seremos salvos. Esa es una persona violenta en el mundo espiritual, que avanza, que cree, que se desafía en la fe, que vuelve a abrazarse a las promesas del Padre. Por eso es que siempre las mujeres han hecho algo glorioso en la Biblia. Dígame un fuerte amén. Y las mujeres se dan un gran aplauso. Amén. Y los hombres, bueno, ¿qué pasa? No nos íbamos a quedar atrás nosotros. Pero vemos acá esta mujer que avanzó, diga conmigo, avanzó. Más allá de la religión. Acá tocamos un tema, ¿no? Porque usted sabe que la religión declaraba sobre esta mujer, primero que no podía estar en ese lugar porque era mujer. No había, iba a decir defensa al consumidor, no había la defensa, vio, en contra, no, en esa época no. O sea que la mujer no podía estar en ese lugar porque era mujer. Segundo, porque era impura. Al tener esa pérdida de sangre, según el libro de Levíticos, capítulo 5, del verso al 27, así, según la ley de Moisés, se declaraba que esa mujer era impura y no podía entrar ni siquiera a la sinagoga. No podía, era excluida. No podía tocar a nadie, ni a sus hijos podía tocar. Entonces quedaba como alguien leproso, confinado en ese lugar. Entonces fíjese, si usted puede pensar solamente 2 segundos, la carga emocional sobre esa mujer. Una mujer que sabía que no lo tenía que hacer, que tenía que quebrantar la ley. Usted sabe que podía haber sido apedreada tranquilamente, porque estaba en un lugar incorrecto, había tocado a un sacerdote, o sea, todo el resto. Y no solo a Jesús, sino también a la gente que estaba alrededor. Su destino era la muerte. Pero ella fue más allá, porque el que cree en el Señor, el que es violento espiritual, no cree en la religión, cree en la relación con Cristo. Y esta mujer sabía, entendía y comprendía que lo único que podía salvarla a ella era acercarse a Cristo. No importando lo que decían o lo que le podían hacer, no les interesaba. Lo único que le interesaba era su sanidad y poder llegar al Maestro. Puse aquí que a ella le iba peor. Y fíjese, tuvo que luchar con los pensamientos, con el sufrimiento, con la medicina y con la debilidad. Usted sabe que hacía 12 años que esa mujer tenía un problemita. Y yo no sé si alguna vez usted ha tenido algún problema así, donde le faltan los glóbulos rojos, donde está anémico, anémica. ¿Alguien ha estado anémico alguna vez? ¿Sí? ¿Y cómo son las fuerzas, hermana? No existen, ¿no? No hay. Imagínese, y hoy hay hierro, bueno, hay de todo, ¿no? Las pastillitas, las inyecciones, la transfusión de sangre. Póngase a pensar de la época. Una mujer que constantemente estaba en una agonía, en un cansancio, un agotamiento, un sufrimiento, una devastación emocional, espiritual y física. Estaba arruinada como sábana de abajo, totalmente, pobrecita. Pero algo que la caracterizó fue su fe. Su fe. Y no dejarse derribar por lo que decían. No dejarse acomodar por la religión. No dejarse allí aún acusar por su conciencia. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ella solamente avanzó.
la condición, yo puse, no fue estorbo. Mirá al que está a tu lado y decirle, tu condición, dígaselo, no es estorbo para poder alcanzar a Cristo. Pero pastor, si yo acepté a Jesús, sí, qué lindo, gloria, gloria. Pero ¿cómo está tu relación con Él? ¿Cómo está tu relación con Jesús, con su palabra? ¿Cómo está tu caminar? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está el corazón frente a Él? Ella buscaba una solución. Y la solución era la restauración de su vida. Yo creo que es una mañana donde Dios quiere restaurar nuestro corazón. Y Dios quiere restaurar nuestra vida. Mire, 2 cosas para cerrar, o 3. Decirle que está a tu lado, no hay 2 sin 3. No sé por qué se ríe. Ella fue un ejemplo para muchas personas. ¿Y por qué les digo esto? Para muchas personas que pasan por muchos años de angustia. Para muchas personas que buscan la paz en su vida. Que buscan la paz en su familia y muchas veces no lo logran. Esta mujer fue un ejemplo para aquellos que quieren salir de situaciones y no lo logran. Aquí vemos la insistencia, la perseverancia, el amor, la decisión, el querer fue lo que la llevó a esta mujer a lograr ese milagro, esa salvación y esa sanidad. Esto es para muchas personas que claman y que no hay mejoría. Esto es para muchas personas que buscan sentir algo más para su estado físico o espiritual. Los que están desanimados, los que están desahuciados. Aquellos hombres y mujeres que aún en las filas del Señor están sin esperanzas, sin fuerzas. Y dice algo, que gastaron todo. Porque usted sabe que esta mujer gastó todo lo económico. Y cuando nos habla de lo económico y nos habla de las fuerzas, nos habla de lo natural. Y quizás muchas veces hiciste las cosas en lo natural, en lo humano. Quisiste cambiar tu casa con tus fuerzas. Quisiste formar una familia con tus pensamientos, con tus decisiones. Quisiste sacar a tus hijos de la droga, del alcohol, de lo que sea. Quizás con tus propios consejos. Y pastor, ¿están mal? Mira, los consejos no están mal, pero el consejo tiene que ir guiado por la palabra de Dios. Porque si no son bonitas o feas palabras. Pero cuando vos hablas la palabra de Dios, dice que la palabra es viva y eficaz. Es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces un consejo que no está basado sobre una palabra, ¿sabes qué? No va a servir. ¿Cuántas veces quisiste abrazar la familia en tus fuerzas? Por eso he puesto aquí, solo necesitamos ir a Jesús, cueste lo que cueste. Dígame un fuerte amén. Tenemos que ir a Jesús. Y cuando uno, hice así, no es uno, no así es uno, porque así son 2. Cuando uno solo decide en el hogar, la casa y la familia, usted va a ver cómo Dios comienza a cubrir. Me gusta allí ese texto que se pusieron en las casas de vida, el texto de Obed-Edom. Y dice que Obed-Edom abrazó, quiso que el arca, simbolizando la presencia de Dios, esté en su casa. Y dice que como estaba la presencia de Dios en su casa, ¿qué pasa? Todo fue
bendecido. Yo me imagino a la viejita de Obed-edom, gloria a Dios, está ahí porque saltando de alegría, los hijos de Obed-edom, contentos. Pero ¿saben lo que hizo la diferencia? Fue la presencia de Dios. Lo que hace la diferencia en tu casa es cuando vos buscas a Dios. Cuando vos golpeás los cielos, cuando te sentás y abrís la palabra, que tus hijos te vean orar, que tus hijos te vean leer la Biblia, que tus hijos reciban el consejo de la palabra, que puedas abrazarlos en oración. Esa es la gran diferencia. Vos sabés que tus hijos, tu casa, tu familia, tu esposa, tu esposo, no necesita un hombre o una mujer que solamente venga los domingos al culto. Necesita hombres, mujeres, padres, madres, que día tras día sean como esta mujer, que puedan avanzar, que puedan dar el testimonio de que Cristo está en su vida. Amén. Decir a los hermanos del Ministerio de Alabanza, casi le digo a usted, pero no por este lado, que puedan pasar. Un ejemplo de perseverar, cueste lo que cueste. Dígame un fuerte amén. Mirá al que está a tu lado y decirle, tenés que perseverar. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. Más allá de lo que vivimos, más allá de lo que pasamos o padecemos, perseverar en nuestras creencias. Y no hablo de religión, sino en creer en Cristo, en su palabra y en sus promesas. Es lo que a nosotros nos lleva a una vida y a una vida eterna. Qué casualidad, yo puse. Vemos a una mujer que era impura y no podía acercarse al templo donde estaban los principales de la sinagoga, donde estaban los religiosos. Pero en ese peregrinar se encontró y a causa de ella se detuvo por un religioso llamado Jairo. Y quizás Jairo nunca la hubiese encontrado a esta mujer, pero se encontraron los dos con una necesidad. Tanto el religioso como el que estaba padeciendo se encontraron con una necesidad, la necesidad de que Cristo intervenga sobre sus vidas. Y acá nos da un panorama tan ancho y tan grande, que Dios solamente lo que busca no es cargo, posición, situación. Lo que Dios busca es un hombre o una mujer de fe. Amén, amén. Y para cerrar yo puse que su fe fue todo. Solo el borde de su manto alcanzó para llevarle sanidad y salvación. Muchos iban con Jesús, muchas personas lo tocaban, lo apretaban, pero solo una persona pudo detenerlo, aquella que tuvo fe. Yo creo que muchísimos tocaron el borde de su manto y Jesús no se detuvo por los muchísimos. Y yo creo que en esta mañana no importa nuestra condición, sino Jesús quiere detenerse en tu vida. Quiere que podamos salir de este lugar con una visión totalmente diferente. Que cuando lleguemos a nuestra casa podamos abrazar a nuestros seres queridos. Cuando abramos la puerta podamos decir, Jesús, este es tu lugar. Que una y otra vez podamos decir, Señor, estoy en ese proceso. La única forma de pasarlo es corriendo a tus brazos. Vamos a ponernos de pie, por favor.